En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana en el tema que tenemos, que hemos estado reflexionando en los últimos domingos, con algunas interrupciones, pero por los temas que hemos tenido de invitados que nos han acompañado, hemos estado hablando de los héroes de la fe, basado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11 ha sido nuestro tema, nuestro libro central o capítulo central. Hemos hablado de Noé, tuvimos algunas conferencias sobre Noé. Hemos empezado, ya llevamos 2 con Abraham y hoy tenemos la tercera y última de la vida de Abraham. La vida de Abraham es muy rica y podríamos pasar mucho tiempo hablando de Abraham, pero tenemos que seguir hacia otros y ya en el camino buscaremos nuevamente tocar algunos temas de Abraham. A manera de introducción, déjenme hacerles una pregunta. Si yo le preguntara, si a usted le preguntaran ¿cuántos años tiene?, ¿cuál sería su respuesta? No diga nada. A las mujeres es difícil preguntarle cuántos años tiene, porque nunca le dicen la verdad, o no digo nunca, es muy exagerado, ¿no? Pero normalmente no dicen la verdad. Pero digo esta pregunta porque alguna oportunidad dicen en la historia, no sé, que a Galileo Galilei le preguntaron, cuando estaba en sus fines de los 60 años, ya un hombre pues con sus canas, con un rostro venerable y con las huellas del tiempo que había pasado en su vida, le dijeron, maestro Galilei, ¿cuántos años tiene usted? Él los mira y les dice, ¿quieren saber cuántos años tengo? Dijo, sí, nos gustaría saber. Dijo, unos 10 o 12. Claro que los que lo escucharon creyeron que se estaba burlando de ellos. Y dijo, ¿por qué se asombran? Yo creo que tengo 10 o 12. No se lo puedo asegurar, pero creo que tengo 10 o 12 años. Dijo, si ustedes me preguntan por los años que ya cumplí, eso no cuentan, porque eso ya se fueron. Me quedan los que me quedan para vivir en la tierra. ¿Comprenden la situación? Así que si yo le preguntara a Javier cuántos años tiene, de pronto me dice 100. Está bien, bienvenido. Amén. No sé cuántos años tiene usted. No los que ya cumplió, sino los que le quedan. Porque los que ya cumplió, ya no los tiene. ¿No es cierto? La cultura nos engaña. Ya pasaron, ya se fueron, ya no vienen, ya no los tengo. Tengo los que me quedan. ¿No es verdad? Dígale a su hermano que está a su lado, ¿cuántos años tienes? Yo tengo cumplido 75, pero eso ya no cuentan. Yo pienso que tengo unos 10 o 12, ojalá 20. Ojalá 20, no sé. Pero buena pregunta, buena reflexión. Pero la pregunta que va enseguida es, ¿cómo vas a vivir esos 10, 12, 15, 20 o 30 que tienes? Los que ya viviste, los que ya pasaron, ya no hay nada que hacer. Los haya vivido bien, los haya vivido mal, los haya vivido regulado, eso ya no cuentan. Lo que cuentan es los que vas a vivir de ahora en adelante. Por eso creo que David decía, enséñame, Señor, a contar mis días. No los que hayan pasado, porque los días que hayan pasado, pues no. ¿Para qué los cuenta? Ya se fueron. Enséñame a contar los días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para contar los días que pasamos. Recuerde, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, no vuelve. Si no vivimos sabiamente ahora,
estamos viviendo en vano. Y precisamente como cristianos debemos de vivir sabiamente. Por eso Jesús decía, no os afanéis por el día de mañana. Viva el día de hoy y vivámoslo sabiamente. Que Dios nos ayude a vivir este día, este primer día de la semana en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vivamos sabiamente. Y mañana lo vivamos sabiamente. Y el resto de los 10, 12, 15 o 20 años que le quedan, seamos sabios. Estaba leyendo también esta semana Alicia en el País de las Maravillas. Todavía puedo leer ese tipo de literatura, no solamente para los niños. Y llegué a una parte en que Alicia llegó a un sitio donde había dos caminos. Iba y se quedó mirando los dos caminos y dijo, ¿ahora cuál cojo? ¿Por cuál me voy a ir? Y pensando en eso, levantó el rostro y vio un gato en el árbol. Le dijo, señor gato, ¿me puede decir cuál es el camino que debo seguir? Y el gato le dice, lo mira y muy sabio le dice, ¿hacia dónde va? Le dice, no sé. Entonces él dijo, coja cualquiera. Si no sabe a dónde va, coja cualquiera. Dígale a su hermano, si no sabe a dónde va, coja cualquier camino. Es una gran verdad, es sencillo, pero es una gran verdad. Ahora, yo sí sé para dónde voy. Mi camino que Dios me ha trazado en la tierra es obedecer su palabra. Y en ese caso cumplir la gran comisión. ¿Sabes una cosa? Déjame aseverarles y recordarles algo. Yo no estoy preocupado por el cielo. Algunos están preocupados y cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Si hay cielo, no hay cielo, ¿dónde voy a ir? ¿Voy a ir? No, están preocupados por el cielo. Yo no estoy preocupado por el cielo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo termine mi jornada, no tengo otro lugar a donde ir. Porque tengo a Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. No tengo ningún temor. Si tienes a Cristo, dígale a su hermano, no tengo temor. Dígaselo con alegría, con regocijo. Algunos miran como con incredulidad. Quizás al final tendremos que hacer una invitación para los que quieran recibir a Cristo, porque... Pero cuando uno tiene a Cristo, no tiene que preocuparse por la otra vida. 2, 3, bueno ya. ¿Sabe qué tenemos que preocuparnos? Por hacer su voluntad aquí en la tierra. Por eso Jesús decía, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Nuestra preocupación debe de ser cómo vivir aquí en la tierra para que su reino se esparce en la tierra, para que miles y millones puedan llegar a conocer a Jesús también y a tener la esperanza que brilla en el corazón de los cristianos. Cada día que pasa debe de ser un día muy especial para todos nosotros. Hay una versión de la Biblia que se llama The Message. No está en español, es una paráfrasis de la Biblia. Y en esa paráfrasis hay un pasaje que me encantó. Es Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. En esa versión de Message, capítulo 4, versos 18 y 19, se puede traducir el texto de la siguiente manera. En la versión Reina Valera, la traducción literal es: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los malos está lleno de oscuridad y en cualquier lugar tropiezan. The Message lo traduce de una manera muy lindo. Me parece muy viviente la traducción, que ese es el sentido. Dice, el comportamiento de los justos irradia cada vez más con la luz que vive, con la luz que recibe del Señor. El comportamiento de los justos irradia cada vez más esa luz que tiene. Entre más tiempo vive, más brillan. ¿Qué palabra, no?
Mientras más tiempo viven, más brillan. ¿Me ayudas? Le dice a su hermano. Mientras yo vivo más tiempo, más brillo. Linda expresión. Linda expresión. Pero el versículo 19 dice The Message, que se puede traducir, pero el camino del que hace lo malo, del que vive en pecado, del que no le interesa el camino del Señor ni hacer la voluntad de Dios, se oscurece cada vez más. Y los que viajan por él no pueden ver nada en absoluto y a cualquier momento caen de cabeza. En cierto sentido es lo que seguimos viviendo en nuestras culturas. Esta semana, el día miércoles, no me sorprendía porque lo esperábamos, pero se vio claro. La Corte Constitucional declara una modificación en el concepto de familia, porque da un fallo, una sentencia de que los homosexuales tienen el derecho a adoptar. Bajo esta premisa que ellos decían en su definición, es que los niños tienen derecho a tener familia. Porque ese es el artículo 44 de la Constitución. Habla del derecho a tener familia. Lo que pasa es que cuando hace 14 años, 20 y pico de años, 25 años, va a ser 25 años, hace 24 años, se escribió la nueva Constitución política que nos rige a esta hora. El artículo 42 de la Constitución que dice que el matrimonio se compone entre un hombre y una mujer para hacer familia. El sentido de familia comenzaba en la unión de un hombre y una mujer. Pero en el camino, la Corte Constitucional decidió cambiar la interpretación y darle una interpretación distinta. Y la idea es que dos personas que viven juntas, no importa si son hombre y hombre, mujer y mujer, son familia. El artículo 42 habla de un hombre y una mujer. Pero la Constitución, la Corte Constitucional le dio otra interpretación. Que habla de dos hombres o de dos mujeres. Mañana van a decir, porque ya está sonando el camino, ya está hablándose de propuestas nuevas para la Constitución. La familia la componen personas. ¿Sabe lo que eso significa? Que podrán ser 3, 4 o 5 que convivan y son familia. Entonces ha habido una modificación del concepto de familia. Y en ese sentido la Corte Constitucional dice que los niños tienen derecho a vivir en familia, pero el sentido de la palabra familia es un hombre y una mujer. Pero eso nos causa grandes retos. Si ellos no adoptan, ¿tú adoptarías a los niños? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No se trata de oponernos solamente. Se trata de dar una respuesta positiva. ¿Me comunico? Entonces, yo animo que no solamente seamos opositores, sino que presentemos respuestas. ¿Dicen amén? Amén. Y necesitamos hacer el desafío a la nación. Católicos, evangélicos y todos tengamos la decisión de dar respuesta al problema que la niñez huérfana está viviendo en Colombia y no simplemente oposición. ¿Me comunico, hermano? Eso es el camino que debemos seguir. Si sabemos este camino, sabemos qué vamos a hacer. Si no sabemos, entonces nos da igual que adopten los homosexuales o no, da igual. Estamos como Alicia en el camino donde se bifurcan los caminos, las sendas. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder trabajar. Bien, con base en este pensamiento, yo quisiera que leyéramos un pasaje de la Escritura, que creo que es la esencia de lo que voy a mencionar hoy en día. Lo que voy a mencionar hoy en día
tiene que ver con la prueba mayor que pasó. Si Abraham estuviera aquí presente en ese momento y le preguntáramos a Abraham, en tu vida de camino con el Señor, ¿cuál es el desafío más fuerte que tú tuviste en tu vida? Que tuviste que confrontar. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo afrontaste el momento más difícil? ¿Qué cree que nos diría? No la guerra con los que habían derrotado a los de Sodoma, sino cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Ese va a ser el tema de esta mañana. Lo que llamamos el momento en que Abraham le entrega lo que más ama a Dios. Y creo que Abraham dio ese paso porque entendió un principio que ojalá todos nosotros entendamos. Y lo vivamos y lo encarnemos en nuestra vida. Una vez le preguntaron a Jesús estas palabras. Le dijeron a Jesús. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó a Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, dijo Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es decir, no existe sino un solo Dios. Solo uno nada más, que hizo los cielos y la tierra. Los hombres, con otro nombre, se han inventado muchos dioses. ¿A quiénes le sirven? ¿A quiénes le adoran? ¿Por quiénes hacen su voluntad? Pero para los cristianos no existe sino un solo Dios. El que hizo los cielos y la tierra. No hay más que uno solo. Y dice el Señor, por lo tanto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Ante ese mandamiento, Abraham se confrontó. Fue probado en el fuego y salió como oro refulgente. La escoria se quemó y el oro resplandeció en la vida de Abraham. Esta es la historia. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. En paréntesis, me gusta, debo hacer reflexión sobre lo primero que dice. Toma a tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas. Dios le hace claridad. Él tenía otro hijo en otra relación. Si Dios no le hubiera dicho, tu hijo único, al que tanto ama, ¿a quién cree que había ido a ofrecer? A Ismael, al otro. Porque ese no era tan de sus entrañas. Entonces Dios tiene que aclararle. Al que tanto ama, al que le has entregado tu corazón. Dios le está diciendo, ¿sabes? Tu hijo es un don mío. Es un regalo mío para ti y debes amarlo. Pero has pasado la raya. Lo amas más de lo que me amas a mí. No es que Dios no quiere que amamos a los hijos. Una cosa es amar a los hijos. Otra cosa es amarlos más de lo que debemos amar al Señor. Déjeme, para ilustrar este punto, en una paráfrasis de la Biblia que es la Biblia al día, en el capítulo 14 de Lucas, digo que se usa estas palabras, escuche. Me gusta la forma como está traducido porque es una paráfrasis que amplía el sentido. Dice, mucha gente seguía a Jesús, como hoy en día. Hay tantas personas, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo a Jesús. Magnífico.
Entonces Jesús los puso a prueba también. Les dijo, el que quiera seguirme, tiene que amarme más que a su padre, más que a su madre, más que a su esposa o a su cónyuge, más que a sus hijos, más que a sus hermanos y a sus hermanas, incluso más que su propia vida. De lo contrario, no pueden ser mis seguidores. Y luego sella ese pedacito en el verso 27 diciendo, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi seguidor. Entonces aquí tenemos esa prueba tan grande que Dios tiene para Abraham. Ofréceme a tu hijo, al único, al que amas. Sigue diciendo, ve a la región de Moría, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Él, por su parte, cargó con aquello con lo cual iba a ejecutar la sentencia, el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac llega un momento espectacular. Le hace una pregunta a su padre, difícil de responder. Y Dios le dio una palabra de fe, de profeta a Abraham. Isaac le dijo a su padre, dime, hijo mío, dice el papá, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él sabía que si se hacía un holocausto, un altar, tenía que haber cordero. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. En paréntesis, déjenme decirles, Dios proveyó un cordero que era símbolo de esto que está acá, que era la realidad de este símbolo mejor. ¿Sabe cómo se llama ese cordero? Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Por ti. Tú debías de morir ahí. Pero Dios preparó a Jesús y a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús el Cordero de Dios para ti. Crees en Él, confías en Él, lo amas y sabes que Él murió por ti. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces él tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, responde Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera me has negado a darme a tu hijo único al que amas. Abraham alzó la vista y en un matorral vio lo que había profetizado, un sustituto para su hijo. Vio a un carnero enredado por los cuernos, pues entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Siempre quiero que recuerden, cuando miran la cruz y piensan en el que está crucificado, el mejor, el que fue crucificado, Él fue sacrificado en lugar tuyo y en lugar mío. Tomó nuestro lugar. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee, Jehová Jireh.
Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo, al que amas. Déjeme enfatizarlo. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Saben quién es la descendencia por la cual Dios le confió a Abraham, a través del cual son bendecidas todas las naciones del mundo? Se llama Jesús. Jesús. Por Él, todas las naciones son invitadas para vivir delante de Dios. Por Él. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Esta es la historia. Si le preguntáramos entonces a Abraham, como dije, ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste en el momento más difícil de tu vida? Estoy seguro que él nos respondería una sola cosa. Aprendí que debo amar a Dios sobre todo lo que hiciste en la vida. Él es el único camino que conduce a la casa del Padre. Existe un solo Dios y nuestra relación con Dios ha de ser una relación de amor. De amor. Vamos a mirar esos aspectos que leí antes en Lucas, que está escrito por primera vez en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye Israel, el Shema Israel que se llama, oye Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un tema muy vasto para trabajar, pero yo sé que el Señor dará los primeros pasos que ya ustedes tienen, afirmará. Vamos a hacer una breve reflexión sobre el tema, sobre estos 4 puntos. Abraham nos diría, entendí en primer lugar que debo amar a Dios con todo mi corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo mi corazón? Yo creo que entre otras cosas, amar a Dios con todo el corazón es reconocer que Él es el único que determina lo que es bueno y lo que es malo. Acuérdense que hace un año, larguitos, el hermano César Vidal, yo lo recordé hace unos 4 o 5 meses atrás, cosas que habíamos leído hace unos 16 años atrás que nos había inquietado y que últimamente el Señor comenzó a traer más luz. ¿Cuál fue la razón por la que hubo juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la razón? ¿Empezaron ellos siendo homosexuales? No. No. No comenzaron siendo homosexuales. Comenzaron con la soberbia en su corazón. Y dijeron, nadie nos va a decir lo que es bueno o lo que es malo. Nosotros determinamos lo que es bueno y es malo. Nosotros vamos a determinar lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y ningún Dios, nadie nos va a decir, yo determino. Así empezaron. Así se empieza el camino al juicio de Dios. Cuando uno quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y luego hay otras señales que encontramos, pero quiero llegar a las últimas 2. Son 6 señales. Pero una de las últimas es, otra vez, hubo soberbia en aumento. ¿Qué quería decir esa segunda vez que habla de soberbia en aumento? Ya no solo ellos determinaron lo que era bueno y lo que era malo, sino que determinaron al final llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Eso es lo que está pasando hoy en nuestra cultura. Se está llamando a lo que no era bueno, bueno. Y se está llamando a lo que era malo, bueno. Y luego dice, viene el último paso, antes del juicio, y cometieron abominación. Violaron la ley de Dios. Y en lugar de unirse entre hombre y mujer en matrimonio, se unieron hombre con hombre y mujer con mujer y dijeron, está bien. Y cuando Dios vio eso, dice el pasaje de Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50, cuando vi eso, los quité. Amar a Dios con todo el corazón es reconocer que Él nos dice lo que es bueno y lo que es malo, y yo le obedezco y le creo. Amén. Y le creo. Eso es amar a Dios. Una señal clara de amar a Dios con todo el corazón. Él es el que determina lo que debo y lo que no debo de hacer. Algunas personas pueden dar una especie de ofrenda, de holocausto o cosas parecidas a cambio de obediencia. ¿Sabes? Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, el rey, cuando desobedeció a Dios, quiero que entiendas, Saúl, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué quieren los sacrificios o obediencia? Tú no puedes comprar la voluntad de Dios. Tú no puedes cambiar el propósito divino. Yo no lo puedo cambiar porque hago un sacrificio. La voluntad de Dios permanece. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Me ayudas? Le dice a su hermano. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la implicación de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Otro ejemplo, cuando Elías estaba con el pueblo que estaba adorando a Baal y que estaba en dificultades, que se reunieron en el monte Carmelo, llega un momento en que Elías le dice al pueblo, hoy tienen que tomar decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle. Pero no pueden seguir con Baal y con Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y dijera, en esa circunstancia nos confronta el Señor hoy. Si Él es Dios, debemos amarlo con todo el corazón. Debemos obedecerle. Si no es Dios, entonces sigue otro Dios. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón. En segundo lugar dice, con toda tu alma. ¿Qué entendemos por toda tu alma? Sencillamente, significa que Dios, el Señor Jesucristo, se convierte en la pasión de nuestra vida. Se convierte en el motivo para vivir. Nuestros sentimientos, nuestras emociones no estarán centradas en ningún otro lugar, sino solo en Jesucristo. Jesucristo se convierte en la razón por la cual vivimos. Yo vivo para que Él sea glorificado. Yo vivo para que Él sea exaltado. Así debemos vivir todos. El único propósito no es que mi nombre sea engrandecido, sino que el nombre de Jesús sea engrandecido. Que el nombre de Jesús sea conocido en toda la tierra. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado en todo el globo. Eso es amar a Dios con todo el alma. Pablo, Jesús se convirtió en su pasión. Cuando se le apareció en el camino. Y llegó el momento de decir, entre otras cosas, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque mejor me fuera
morir, partir y estar presente con Cristo. Pero si me quedan algunos años en la tierra, quiero vivir para Él, para que su nombre sea extendido en toda la tierra. ¿Cuántos años tienes? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cuántos años tienes? Los que te restan. ¿Los vas a vivir para Él o para quién? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Las vivirás para Él o para quién? Luego dice algo más el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Leer la Biblia es fascinante y las verdades que contienen es escalofriantes a veces. Las verdades, las realidades. En 1 Corintios capítulo 2 verso 16 dice: ustedes tienen la mente de Cristo. ¡Qué declaración! Mire a su hermano y dígale: tú tienes la mente de Cristo. ¿No te has dado cuenta de eso? Uno no puede medir la profundidad de esa declaración. Yo tengo la mente de Cristo. Sencillamente nos invita a que desarrollemos la mente de Cristo y pensemos como Jesús pensaba o como Jesús piensa. Pensemos, hablemos como Jesús habla. Vivamos como Jesús vive. Sirvamos como Jesús sirve. En todo, seamos como Jesús. Tenemos la mente de Cristo. ¡Qué riqueza! Y yo pido al Señor que todos desarrollamos la mente de Cristo, porque si desarrollamos la mente de Cristo, seremos bendición a la tierra. En ese edificio que estamos trabajando para terminar, y anhelamos terminarlo pronto, anhelamos que Dios nos provea los recursos para hacerlo. Hay un piso especial. Bueno, todos los pisos tienen situaciones especiales. El tercer piso tiene un lugar especial, una consagración especial. El tercer piso es el piso donde vamos a establecer, déjenme usar una palabra aunque les parezca demasiado grande, una universidad, donde vamos a capacitar a los cristianos en los principios de economía del reino de Dios, en los principios de gobierno del reino de Dios, lo que tiene que ver con la justicia, lo que tiene que ver con la legislación, lo que tiene que ver con el ejecutivo. Esos principios los vamos a decir. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios dice a los artistas? ¿Qué es lo que Dios dice a los comunicadores? ¿Qué es lo que Dios dice a los educadores? Esos temas serán colocados ahí. Y no importa que al terminar no tengas el título académico de una universidad reconocida, porque eso es imposible. Yo le decía a algunos hermanos, supóngase que Jesús llega en este día, en este momento, está aquí, establece su trabajo y entonces decide capacitar a los santos para que discipulen naciones. No, Señor, sí, muy bueno, pero tiene que pedirle permiso al Ministerio de Educación. Y tienes que cumplir con todos los requisitos del Ministerio de Educación. Aquí tenemos un maestro de las universidades como Fabián. ¿Sabe todos los requisitos que pide para formar una universidad? Para que su título tenga validez. Y la gente por el título paga millones. Y entonces la educación se convierte en un monopolio exclusivo de algunos pocos. No, yo siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Buena pregunta, ¿no? En cualquier decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Sabes que Jesús, respetando las autoridades, respetándolos a todos, prepararía a su pueblo para que hiciera su voluntad y en todas las esferas de la sociedad fueran los principios y valores del reino de Dios los que gobiernan la sociedad? Gobierna la nación. Y eso es lo que pensamos hacer en el cuarto piso. Ustedes van a ser capacitados.
van a ser capacitados para que ahí donde el Señor los ha puesto, ustedes alumbren más cada día. Cada día resplandezcan en sus vidas. Vamos a necesitar muchos maestros. Permite el Señor que podamos encontrar el camino de capacitación. Lo va a hacer el Señor. Sueño con ese lugar. 4º piso. No es simplemente un lugar para hacer reunioncitas. Bueno hacer reuniones, pero es más que eso. Es capacitar a los santos para que hagan la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Discipular naciones. Transformar las naciones. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. La mente es para desarrollar lo que tenemos en nosotros, que es la mente de Cristo. Y luego dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Repiten conmigo esto, leámoslo juntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Qué quiere decir con todas sus fuerzas? Es interesante la expresión. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice con todas tus fuerzas? Déjame ilustrarlo. Moisés está frente al momento en que Israel tiene que salir de la tierra de Egipto, pero tiene una lucha. Hay que luchar con Faraón. Y después de que viene un juicio sobre Faraón, Faraón llama a Moisés y a Aarón. Dice, mire, han venido muchos juicios y ustedes ya me caen gordos. No dice la Biblia eso, pero más o menos. Ustedes ya me caen pesados. Váyanse de aquí. Pero antes díganme, ¿quiénes van a ir con ustedes? Dice, van a ir los ancianos, hombres y mujeres. Van a ir nuestras vacas, ovejas, nuestros bienes, y van a ir nuestros niños. Y Faraón los mira y le dice, ni loco que esté. Si ustedes quieren irse, váyanse. Si quieren llevarse sus bienes, llévenselos. Pero se me quedan los niños acá. Los niños son mi propiedad. Y Moisés los mira y le dice, lamento, o van todos, incluyendo nuestros niños, o no va nadie. Y nos quedaremos aquí y tú sufrirás las consecuencias. Faraón le dice, pues váyanse, y le cierran la puerta. Y se queda soberbio. Pero los juicios siguieron viniendo sobre Egipto. Y cuando ya él no soportaba, vuelve a llamar a Moisés y a Aarón. Ya les pregunté, pero les vuelvo a preguntar, ¿quiénes van a ir? ¿Ya cambiaron de opinión? No. ¿Quiénes van a ir? Van a ir los ancianos, los hombres, las mujeres, los niños y todos los bienes que tenemos. Entonces Aarón trata de hacer otro negocio. Bueno, si quieren váyanse ustedes con sus hijos, si quieren, váyanse. Pero déjenme todas las riquezas a mí. Déjenme las vacas, déjenme las ovejas, déjenme los semovientes. Y Moisés le da esta respuesta. ¿Sabe, Faraón? Ni una pezuña de lo que Dios nos ha dado quedará para tu reino. Todo será para Dios. ¡Qué respuesta! Decidido completamente. Eso es lo que significa amar a Dios con toda su fuerza. La palabra fuerzas en el hebreo significa amar a Dios con todos los recursos que tenemos. Yo sí, pero mi empresa no. Es que la pregunta es, ¿de quién es la empresa? Eso me hace acordar de la vez que le llegaron a Jesús con una moneda y le dijeron, Jesús, ¿es lícito pagar tributo al César? Y Jesús le responde, muéstrame la moneda. Se la muestran y dice, ¿de quién es esta imagen? Le dicen, de César. Él lo mira y parafraseando le diría, si creen que César tienen algo, denle a César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Pregunta, ¿hay algo que tú y yo como cristianos tenemos que es nuestro? ¿De quién es todo? De Dios. ¿Que Dios nos permite administrarlo? Sí. Gracias a Dios.
y que podamos administrarlo con sabiduría para su gloria. Y vamos a disfrutar de la administración que Dios nos da, pero todo para su honra, todo para su gloria. Dele a Dios una pregunta a los cristianos. Ya ustedes han aprendido esto. ¿De quién dijo Dios que era el diezmo? ¿Del pastor? No. ¿De la iglesia? No. Dios dijo: el diezmo me pertenece, dice Dios. ¿Cómo interpretas entonces, dele a Dios lo que es de Dios? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas en cuanto al diezmo? Cuando tú te quedas con el diezmo, ¿qué estás haciendo? Quedándote con lo que no es tuyo. No les digo ladrones porque no es este el tema. Simplemente se quedan con lo que no es suyo. Es que eso es lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. Todo lo que tengo le pertenece a Dios. Jesús dijo esas palabras. Abraham las aprendió, las vivió. Y qué hermoso podemos ir, porque el tiempo va avanzando. Si le preguntáramos entonces, antes de decir lo que le preguntáramos a Abraham, cosas que he estado reflexionando, ¿cuáles serían mis preguntas para Abraham? Seguro que usted tendría otras preguntas. Yo por lo menos le voy a decir las preguntas que yo le haría. Y tal vez las respuestas que Abraham me diría. Es lo que tengo, lo que pretendo hacer. Pero leí un comentario de la Torah, de Rashi. Rashi es uno de los más grandes maestros del pueblo judío. La Torah, o sea, los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Él dijo: hay personas para quienes sus posesiones son más importantes que su propia vida. Era necesario entonces que Dios se enfatizara que también uno debe dedicar todos sus recursos a Dios. Hay algunos que piensan que su vida, que sus bienes mejor, es más importante que su propia vida. Y viven para sostenerlos. Viven para ellos. Invierten su vida en eso. Sabes que su vida no te pertenece a ti. La vida le pertenece a Dios. Mi vida no es mía, es de Dios. Dios me la prestó. Y algún día me la va a pedir. ¿Sabías eso? Dígale a su hermano: descubro que la vida no es mía, es de Dios. Él fue el que puso aliento de vida en el primer hombre. Y ese aliento de vida ha transmitido a toda la raza humana. Esa vida viene de Dios. No somos un accidente en la tierra. La vida viene de Dios. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Algunos creen que los recursos son más importantes que la vida. Yo pensaba escuchar a Abraham y que me dijera: ¿qué aprendiste, Abraham? Él me diría: sencillamente, Héctor, cuando comprendí esto, le dediqué lo que más amaba a Dios, mi hijo. Dios nos va a pedir en algún momento, prepárense, en algún momento, si es que quieres ser discípulo del Señor, te va a pedir lo que más amas. No sé qué es lo que más amas, pero te lo va a pedir. Porque no hay sino un solo Dios quien tiene derecho a todo. Hace cerca de 8 años, el Señor me pidió uno de los tesoros más bellos que Dios me ha dado: mi propio hijo. Quiso llevárselo. No quiso escuchar mis oraciones y se lo llevó. Recuerdo con mi esposa
Qué momento tan difícil. Pero qué momento tan significativo. Cuando Él parte en mis brazos. Salimos mi esposa y yo a la capilla de la clínica del hospital de Greensboro. Fuimos para orar. Y nunca recuerdo, nunca, ni yo ni mi esposa, decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, era suyo. Solamente le dijimos, gracias, Señor. Gracias por el hijo que nos diste por tantos años. Era tuyo. Gracias por permitirnos tenerlo por un tiempo. Gracias. Entregarle todo lo que más amamos al Señor es lo más bello. Es lo más bello. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Abraham me diría también, ¿sabes una cosa? Cuando yo se lo entregué a él, ¿sabes? Descubrí algo. Que Dios no es cruel. Dios me lo devolvió otra vez. Me lo devolvió. Y yo tuve la dicha de regresar con mi hijo, a quien le había entregado al Señor. Y Dios me dijo, a partir de ese momento yo seré el primer lugar en tu vida, no tu hijo. Y llévatelo. Y enséñale a amarme a mí como tú me amas. Los hijos no son nuestros. Los hijos son del Señor. Y debemos enseñarles a ellos a amar a Dios. Como Dios nos ama. Yo creo que también diría Abraham, ya te lo he dicho, nada de lo que tengo es mío, es del Señor, lo reconozco. Y cuando entendí esto, entendí el valor de la bendición. Cuando le entregué todo, Dios dice, te bendigo. Me reafirmó lo que me ha dicho cuando me llamó. Y me dijo el Señor, te bendigo y serás bendición. Y serás bendición para todas las naciones de la tierra, para las próximas generaciones. ¿Sabes, hermano? Cuando uno determina amar a Dios, ¿sabe quién va a recibir la bendición? Nuestra descendencia. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos. Por eso dice el Señor, hasta 1000 generaciones. Ellos van a recibir la bendición de un padre que sabe amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Nuestros hijos serán bendecidos. Y ni preguntarles siquiera, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos vivan en bendición? Todos. Hermano, no hay nada más bello que aprender esta lección. El resultado es espectacular, es maravilloso. Y nos diría Abraham, ¿sabes? Déjame contarte una historia. Cuando yo di ese paso, mi hijo fue bendecido. Hubo un momento en que dice en Génesis 26:1, dice, en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en los tiempos de Abraham. Pero sigue contando la historia y llega al versículo 12. Y dice, Isaac, mi hijo, sembró en aquella región donde había escasez, donde había hambre, donde había sequía, donde había lo que hoy se llama el fenómeno del niño. No sé cómo lo llamaban en ese tiempo, ¿no? Sequía. Sequía. Hoy lo llaman con un nombre espectacular, el fenómeno del niño. En fin, eso siempre ha existido en la tierra en una u otra dimensión. Dice, y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Aleluya. Él fue bendecido. Y con su obediencia, ¿qué hizo? Bendijo a su hijo.
La obediencia, bendecir a un hijo no es simplemente acercarse y decir, bueno, hijo, te bendigo. Está bien, eso es bueno. La verdadera bendición viene como consecuencia de la obediencia a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, todo aquello que está bajo mi responsabilidad es bendecido. ¿Sabes, hermano? ¿Por qué anhelo obedecer a Dios? Porque anhelo ser bendecido. ¿Sabes para qué? Para bendecirlos a todos ustedes. Que todos ustedes sean bendecidos. Que todos ustedes sean prosperados. Junto con los pastores, anhelamos vivir para Dios, para que esta comunidad cristiana sea bendecida. Y ustedes puedan disfrutar de la gracia y de la gloria del Señor, del amor de Dios, del gozo, del deleite, y puedan decir, el Señor es mi fortaleza. Aleluya. En Dios me gozaré eternamente y para siempre. Bendito el nombre del Señor. Inclinamos el rostro. Señor Jesús, esta sencilla reflexión, Señor, que tú me permites compartir con mis hermanos, te agradezco por ella, Señor mío. Gracias. Pido que esta congregación sea bendita. Los pastores que estamos aquí a cargo de esta congregación, es lo que anhelamos. Por eso queremos pedirte, bendícenos, Señor, como resultado de nuestra obediencia. No somos perfectos, pero gracias por tu bendición, Señor. Al llamarnos al ministerio eclesial, tú nos bendijiste. Y ahora, Señor, de esa bendición descargamos sobre esta comunidad cristiana. Y todos son bendecidos. Y permite que ellos aprendan también a bendecir los que están bajo su responsabilidad. En la empresa o en la familia, en el colegio, en cualquier lugar donde estén, Señor, donde ellos pongan la mano. Al ser bendecidos, haya bendición. Bendigo esta congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo vas a vivir los años que tienes? Que Dios te permita vivirlos para su gloria y para bendecir a otros. Bendiciones. Bendiciones.